al 20. Lo que rodaría es que lo que el pastor Junior iba a predicar hoy, lo va a predicar el domingo, y lo que el hermano Saúl iba a llevar el mensaje el domingo, lo va a llevar el miércoles. Rodaríamos una predicación. Hoy predicaríamos capítulo 5, versículo 1 al 20. Hermano, vamos a hablar 4 cosas en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. El libro de Efesios es un libro muy bonito, es un libro que nos enseña, hermano, a cómo vivir, a cómo andar, a cómo caminar, a cómo hablar, a cómo sentir, cómo ayudarnos mutuamente. No habla de la unidad, no habla del Pablo, el ministerio hacia los gentiles, a la gente que a veces no nos quiere. Es allá donde debemos llevar el evangelio. Pablo tenía una lucha con los creyentes judíos o los misioneros judíos como Pedro. Siempre había una lucha entre alcanzar a los gentiles porque creían que la salvación era solamente para los judíos. Pero ahí vemos el ministerio de Pablo a los gentiles, vemos la salvación por gracia y vemos las bendiciones espirituales en medio del saludo del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Y vemos el amor que sobrepasa todo entendimiento, el espíritu de sabiduría y revelación que predicó nuestro hermano Ricardo. Y hermano, y la nueva vida en Cristo que debemos tener, que hay principios y valores que me encantaron que el pastor el domingo predicó, y que verdaderamente hay cosas en la vida, hermano, que tenemos que cambiar. Yo hoy dormía y descansaba un rato y dormía y pensaba en mi mente, estaba como, yo digo que estaba en un momento de éxtasis con Dios, porque pensaba en mi mente y en mi corazón y sentía como que Dios me decía, no te preocupes, aquí estoy. Y alegró, el Espíritu Santo alegró mi corazón, que sentí una emoción que cuando me paré le dije a Damari, no, siento en mi corazón algo muy grande de lo que estoy pensando en la obra, en Presidente, en Whisky Luca, no solamente pensando en las colonias, sino en la familia, en el mexicano, en la gente necesitada, que necesitamos llevar el evangelio hasta los últimos rincones de los hogares de la familia. Somos seres imperfectos, sí, pero en la perfección tenemos que enseñar que hay un Dios vivo, todopoderoso, que quiere ayudarnos, que quiere guardarnos, que nos enseña y nos dice, en el mundo tendré aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Cristo es la única base y estructura de la iglesia. Cristo es el único, el que puede estructurar nuestras vidas. Es el único. Nosotros no oramos por la gente que está alrededor para que nos ayude. No, el único que puede ayudarnos a fortalecernos, a alimentarnos, a alimentar esa visión, a alimentar esa misión, a alimentar ese propósito, a alimentar su mente y su corazón para lo que usted quiera alcanzar para Dios, es Dios. El que está interesado por salvar la humanidad es Dios. Nosotros somos seres humanos como instrumentos, hijos de Dios, como les dijo Jesús cuando llamó al llamamiento a Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Ananías, con Ananías, y tuvo ese encuentro y le dijo, instrumento me es este. Esa palabra nunca se me olvida en mi corazón, porque Dios me llamó como instrumento de su obra. Y si usted está en conexión, si usted siente el llamado de Dios, hermano, ore, entréguese a Dios, entréguese. Dios es grande, Dios es grande, Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque no es fácil, la vida cristiana no es fácil. Y cuando hablamos de la vida cristiana, es el creyente y el discípulo común que va a la iglesia, ora, lee la Biblia, el común. Si la vida no es fácil para un creyente común, cuánto más para el que tiene el llamado como pastor, al que tiene llamado como misionero, el que tiene llamado de evangelista, el que tiene llamado como maestro, que tiene compromiso, porque entre más años tenemos en el evangelio, más carga tenemos de responsabilidades en la obra de Dios. Esa es una. Entre más sabemos de la Biblia, más responsabilidad tenemos en que Dios nos juzgue si no hacemos las cosas bien, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Usted puede leer mucho la Biblia, pero entre más lee, más responsabilidad tiene para hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Está viendo? Entonces necesitamos comprender que Dios nos llamó para andar como luz. La vida no es fácil. La lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. La lucha no es con su vecino. La lucha no es con las lesbianas. La lucha no es con el gay. La lucha no es con el idólatra. La lucha no es con el drogadicto. La lucha no es con el alcohólico. La lucha es contra Satanás, que quiere llevar
con sus demonios a la gente a la perdición. No importa si usted lo insulta, sea paciente y tolerante a esa circunstancia, ore y dígale a Dios, yo quiero alcanzar a ese drogadicto, quiero alcanzar a ese mal vecino. Despierte, despierte y dígale a Dios, Dios quiere que usted le hable, Dios quiere oírlo, por eso Dios dice, pedí, 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 pedí y se os dará, busca y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, grandes cosas, está viendo, pero en el capítulo de Efesios, Pablo nos está enseñando que hay algo en que tenemos que cuidarnos. Por eso quiero hablarle 4 cosas. Y una de las primeras cosas que Pablo quiere enseñarnos en Efesios, capítulo 5, está en el versículo 1 y 2. Pablo nos da consejo cómo andar en Cristo Jesús. Pablo nos da consejo de cómo andar en Cristo Jesús. Versículo 1 y 2 dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. La palabra enfocada en el versículo 1 es imitadores, imitadores de Dios como hijo amado. Recuerde que Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre y yo somos uno. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Miren lo que dice capítulo 1 de Primera de Pedro. 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Si Cristo es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. La santidad no tiene que ver con la lectura. La santidad no tiene que ver con la oración, con el congregarse, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con el sentir. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque muchos pueden leer, pero no pueden entender que tienen que vivir en santidad. Hay gente que puede tener mucha oración, ora mucho, pero no puede vivir la oración. Hay gente que puede congregarse y son buenos administradores de la iglesia, hacen de todo en la iglesia, pero no puede entender el propósito y la visión por la cual está en una iglesia. No puede entender eso. Las 3 cosas de la oración, la iglesia, la oración, la iglesia y la Biblia son la fuente y herramienta para llevarnos a la santidad. Pero si usted la puede leer y no llega a tener esa manera de vivir en Cristo, usted no está entendiendo ni a dónde se esté congregando, ni lo que está orando, ni lo que está leyendo. Usted no está entendiendo nada. Por eso es importante imitar a Cristo Jesús. Que somos seres imperfectos, sí, todos somos seres imperfectos, pero Cristo a través de Pablo en Colosenses, si usted busca en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, búsquese Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, dice de la siguiente manera, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Usted y yo tenemos una carga de responsabilidades de andar como Cristo para enseñar a la gente a vivir como Cristo. Pero si usted no vive como Cristo, ¿cómo puede compartir a la gente de vivir con Cristo? Si se te hace difícil así, se te hace difícil a ti vivir como Cristo. Necesitamos enseñarle a la gente que debemos buscar esa perfección en Cristo Jesús. Tenemos que llevar a ese hombre que entienda que todas las cosas que nos rodean no nos dejan ser perfectos delante de Dios. Y dice el 29, para la cual también trabajo luchando. Imagínense, para cual también trabajo luchando. Mire, el precio del evangelio es el sacrificio. El precio del evangelio es el trabajo. Mire, la Biblia dice en otro punto, pero se lleva a esta circunstancia, el que no trabaje, que no coma. Si usted no trabaja, usted no come. Y si usted lee el versículo 29 de capítulo 1 de Colosenses, dice, para lo cual también trabajo.
luchando según la potencia de Él, según la potencia de Dios, el cual actúa poderosamente en mí. Mire, si usted no se esfuerza, si usted no se sacrifica por Dios, usted no está actuando en Cristo Jesús. Usted no está confiando que Dios va delante de usted. Si usted no cree, si usted no se sacrifica por Dios en todos los ámbitos de su vida, usted no tiene fe, usted no cree que Dios pueda bendecir. Usted tiene una rutina religiosa. Por eso Pablo en el versículo 1 y 2 del libro de Efesios, Pablo dice, imita a Dios, imita a Dios. Nos enseña algo muy importante. Sé pues imitadores de Dios como hijo amado. Y dice, y anda en amor, como también Cristo amó y se entregó. Y asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A veces nosotros queremos dar ofrenda y la ofrenda no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con esa manera de vivir que nosotros andamos en Cristo Jesús. Cuando usted vive una santidad en Dios, usted hace las cosas correctas. Cuando usted anda en los caminos de Dios, usted hace cosas correctas. Y cuando usted anda en los caminos de Dios, usted se sacrifica. Y cuando usted anda en las cosas de Dios, usted todo lo que hace, Dios lo hace en agrado. Usted lo hace por amor, ayuda de la gente. No importa quién es bueno, si es malo. Si usted quiere ayudar a la gente, ayúdenlo. Así lo haya insultado. Muéstrele que usted es diferente, que usted imita a Jesucristo. Porque si usted se coloca a leer Mateo, Marcos, Lucas es igual, la vida de Jesús, Jesús fue más maltratado que usted y yo, que nosotros toda la iglesia juntos. Porque usted y yo no aguantaríamos una bofetada por la cual le dieron a Jesús. Usted y yo no aguantaríamos a alguien que nos pusiera espina por voluntad propia. Usted y yo no recibiríamos crítica como la recibió Jesús. No soportaríamos. Necesitamos imitar como Cristo. Necesitamos mostrarle a la gente. Dios tiene la respuesta a todas nuestras necesidades y a todos nuestros problemas. Solamente Dios espera pedir, porque Dios quiere que usted sea igual a Jesús. Pídale a Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero Dios quiere que usted ande como Cristo anduvo. Es por eso que Pablo nos da un consejo. Sé pues imitadores de Dios como hijo de luz y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio Dios en olor fragante. Imagínense que estos versículos se relacionan mucho en Efesios con Filipenses capítulo 2 versículo del 5, Filipenses capítulo 5 al 10 que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despójese, hermano, porque lo que usted tiene alrededor, lo que usted tiene en su hogar, lo que usted tiene en su vida, usted no se lo lleva de esta tierra. Nuestro segundo pensamiento es que pensamos que lo que hacemos, nuestros hijos lo van a heredar. Y a veces no es así. A veces nosotros dejamos problemas y dificultades porque no entendemos el andar en Cristo Jesús. Todo lo que nos rodea un día va a perecer. Cuando muramos, nosotros los llevamos lo que, así como nacemos, así morimos, sin nada. Todos en la vida tiene un comienzo y la vida tiene un fin. Todos nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos deben tener un nuevo comienzo para que puedan entender lo que usted y yo hemos entendido por la edad, por el trabajo, por el ministerio, por la iglesia, por los años que tenemos sirviéndole a Dios. Nosotros oramos para que Dios los ayude. Pero todos tenemos que pasar por un proceso, todos tenemos que pasar por un proceso como Pablo, otros tenemos que pasar como Juan, otros tenemos que pasar un proceso como Timoteo, otros tenemos que pasar procesos por como tantos creyentes que sufrieron por llegar a Jesucristo, por recibir a Cristo en su corazón. Todos tuvieron que pasar un proceso. Y a veces puede ser un proceso suave, o puede ser un proceso duro, o puede ser un proceso ligero, pero también no puede, a lo mejor Dios no lo hace sufrir, sino que lo hace comprender a tiempo, pero todos tenemos que pasar un proceso. Nuestros hijos tienen que entender el valor de los padres, los hijos tienen que entender el sacrificio de los padres, que hacen los padres por los hijos. Todos tienen que pasar ese proceso. No seamos nosotros Dios, dejemos que Dios nos ministre y nos muestre qué tenemos que hacer.
Por eso Dios dice, pedí, háblame, háblame. Si usted quiere hacer cosas grandes para Dios y usted tiene un corazón abierto para servir a Dios, deje todo en las manos de Dios. Pídale a Dios que Dios le muestre cuáles son los pasos correspondientes que usted tiene que hacer para alcanzar lo que Dios quiere hacer para la familia, para los hijos, para el ministerio, para la colonia, para la comunidad, para la iglesia. Dios le va a mostrar qué tiene que hacer. Necesitamos comprender lo que Dios quiere hacer. En Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. Mire lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la gente a veces se coloca una coraza de decir, es que soy ser imperfecto, soy malo, soy así, soy así, soy así. A veces nos creemos malos. No, hermano, todos somos imperfectos, pero Cristo nos hace perfectos. Cristo quiere que nosotros busquemos esa perfección. Si el otro roba, usted no robe, no se deje guiar por los demás, porque el hecho de que él robe, usted no va a robar. No, muéstrele cómo se puede hacer, cómo se puede vivir sin andar robando. Se puede vivir, se puede crecer, se puede fortalecer, porque Cristo nos lo ha enseñado a través de la Biblia. Recuérdese que vivir una vida en Cristo no es vivir una vida religiosa, que porque leo mucho la Biblia, porque me oro, porque congrego. No, es un vivir, es un andar. Pablo nos está hablando en este capítulo, anda como hijo de luz. Aquí no anda como en la lectura, anda en la sabiduría, leyendo la Biblia, anda orando, no, anda como hijo de luz. Anda es caminar, como hijo es obediente a sus padres y como luz resplandezca como un faro en una comunidad, en una familia, en una sociedad que necesita de Dios. Está viendo. Segunda cosa que vemos del versículo 3 al versículo 8. Pablo nos orienta a cuidarnos de que no hay que hacer. Pablo nos enseña cosas que no hay que hacer. Versículo 3 al 8 dice, pero fornicaciones y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunjanerías que nos conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Algo que nos enseña en Efesios, por eso digo que desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, toda la Biblia, desde Hechos al libro Apocalipsis, todo nos enseña Jesucristo en los evangelios. Si usted puede ver la palabra de Dios en Mateo, vamos a buscar en Mateo, capítulo 1, búsquese en Mateo, capítulo 1, mire lo que nos habla en Mateo, capítulo 1. Me encanta porque en los libros de Hechos, Apocalipsis, todo está reflejado en el Evangelio de Cristo, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesucristo nos muestra todo lo que tenemos que hacer. Mire lo que habla sobre la luz, sobre todo tiempo antes eras tiniebla, ahora soy luz en el Señor, anda como hijos de luz. Mire, ¿qué es andar como hijo de luz? Mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 14 y 10 al 16. Dice, vosotros sois la luz ¿de dónde? Del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cree usted que está haciendo Pablo anunciando que tenemos que ser luz en estos momentos difíciles, por la cual en el versículo 3 al versículo 8 vemos cosas malas?
que hay en el mundo, que hay en la sociedad. Y aún Pablo no está diciendo cosas que vivimos, sino que también participamos. Y no también que participamos, sino que también hablamos de eso. A veces no es vivir el pecado, sino participar del pecado o hablar del pecado. Hay tres cosas que Pablo nos enseña en este capítulo, que a veces nosotros no es que vivimos esto, no es que vivimos la fornicación, no es que hablamos, no es que andamos en la inmundicia, no es que andamos en malos pasos o en la fornicación, en la idolatría, no, es que a veces nosotros no es que andamos, hablamos de esto y no ayudamos a la gente. Nos colocamos, somos parte de esta conversación, pero no somos parte de una solución. Tercero, a veces somos parte del rumor, del chisme de estas áreas. Pablo dice, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Pablo nos está enseñando en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No está diciendo que usted sea idólatra, usted sea un insensato. No está diciendo que usted sea un fornicario, no, es que usted participa de eso. Es como decía un creyente, me dijo una vez, pastor, tengo que abortarla. Pastor, yo soy creyente, yo amo a Cristo, pero esa virgencita me costó dinero, me duele votarla. Pastor, ¿será que la tengo que votar? Y yo le dije, sí, tienes que votarla. Pastor, y si se la regaló a otro, yo le dije, no la puedes regalar, tienes que partirla. Agarra un martillo y dale, pártelo en pedacitos y bótala a la basura. Porque si no, si tú se la das a otro, tú estás participando de la idolatría con otro. Porque estás participando de una donación a idólatra. Estás donando la idolatría a otro. Y estás llevando a otro a la perdición. Esa es una cosa. La otra cosa es que hay gente que piensa que dar dinero a drogadictos, sabiendo que son alcohólicos y a drogadictos, darles dinero es un beneficio, es una ayuda. Usted lo está ayudando, eso es mentira. Delante de una sociedad que no conoce a Dios, darle a un drogadicto 5, 10 pesos, se ve bien, se ve bueno, pero delante del Espíritu Santo de Dios, eso se ve realidad, eso se ve bien, eso se ve delante de Dios bien, porque a la realidad espiritual, en el Espíritu Santo de Dios, cuando usted le da 5, 10 pesos a un alcohólico y a un drogadicto que usted sabe que va a comprar droga, va a comprar bebida, usted le está dando los 5, 10 pesos pensando inconscientemente, usted le está diciendo, muérete, vete al infierno. ¿Por qué no lo llevamos a nuestra casa? Oye, ¿tienes hambre? Ven, vamos a sentarnos, te brindo una torta aquí, ven. Y se sienta ahí y le predica y le comparte a él, busca de Dios. O invítelo a la iglesia o a la casa. Mira, te invito a mi casa para que te comas una torta. Y así usted se lo gana y le va predicando. Algo Dios tiene que hacer. Si Dios le permitió conocerle, no vea su condición, porque su condición está en posición de Satanás y los demonios. No está Dios. Dios no está ahí. Ahí está Satanás y necesita